Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a El Coven de las 3 M's. Estamos de regreso con un nuevo caso y hoy les voy a estar narrando la historia de Dorotea Puente. Obviamente mientras me maquillo, esta mujer tenía pues una vivienda. Dentro de sus paredes acontecían hechos horrendos. A esta casa se le llegó incluso a llamar hasta como la casa de la muerte. Pero bueno, ya creo que hay muchas casas del terror, muchas casas de la muerte. Es como que un nombre que emplean los medios muy fácil cuando quieren ponerle de cierta manera alguna descripción a un caso en específico. Pero bueno, basta de divagar y vamos entonces a comenzar con esta historia. Ahí se me olvidaba, acuérdense de un suscribiros, un apoyars, un compartirs, un likears. ¡Porfa! Ahora sí, vamos a comenzar con el caso. Dorotea Helen Gray nació el 9 de enero de 1929 en Redlands, California, y fue hija de Trudy May Yates y Jesse James Gray. Sus padres se dedicaban como oficio, como profesión, a lo que era la recolección de algodón. Sin embargo, cuando Dorotea tenía 8 años de edad, su padre muere debido a una penosa enfermedad, a la tuberculosis, que como ustedes quizás sepan, por muchos años, específicamente en esa época, estuvo cobrando millones de vidas alrededor de todo el mundo. Esto sucede exactamente en el año de 1937. Y ya como si esto de por sí no fuera mala suerte suficiente, un año más tarde, debido a un accidente de motocicleta, su mamá también pierde la vida, quedándose así Dorotea huérfana por ambas partes, tanto por mamá como por papá. Esto provoca que la niña sea enviada a vivir en un orfanato hasta que llega un momento en el que unos parientes de ella deciden sacarla de ahí para llevársela a vivir con ellos a la ciudad de Fresno, en California. Llega el año de 1945 y Dorotea se casa por primera vez. En el momento de esta primera boda, ella contaba con solo 16 años de edad. Pero bueno, de todas formas ustedes saben que en esa época era algo normal que las personas se casaran bastante jóvenes. El esposo era un soldado que acababa de regresar del Pacífico llamado Fred McFall. De este matrimonio nacen dos hijas, una en 1946 y la otra en 1948. Pero Dorotea no se quedó con ninguna de estas niñas, ya que decidió enviar una con unos parientes que ella tenía en Sacramento y la otra la entregó en adopción. Es como que ella sentía al parecer que estaba demasiado joven para ser madre, que no estaba lista para esa ocupación. Y bueno, en fin, o sabrá Dios por qué, pero lo que sí es cierto es que ella se deshace de sus dos vástagas. En este mismo año del 48, cuando ella da en adopción su segunda hija, vuelve a quedar embarazada, pero sin embargo, según cuenta la historia, ella sufre de un aborto involuntario, algo que ahora mismo nosotros pudiéramos dudar, porque viendo el pasado de lo que ya ella había hecho con sus dos hijas anteriores, más todo lo que vamos a conocer a continuación que esta mujer hizo, a mí, tú me disculpas, pero yo no me trago el cuento de que esto fue un aborto involuntario. Yo casi que me atrevería a asegurar de que esta mujer provocó perder el bebé. El esposo, que al parecer se dio cuenta como que esta no era la mujer con la que él quería pasar el resto de sus días, decide dejarla. Y en esa época ustedes se podrán imaginar que cosas así eran de verdad bastante vergonzosas, además de muy mal vistas en la sociedad. Y ella pues se quedó tan humillada por el abandono de su marido que ella pues entonces comenzó a mentir
ella dijo de que el marido había muerto de un ataque al corazón días después de que ellos se habían casado. Y bueno, pues ya ustedes saben que eso es una mentira, porque no, él la dejó, se fue. Viviendo bajo esta mentira, al mismo tiempo ella comienza ya a meterse en camisas de 11 varas y se pone a falsificar cheques, pero resulta que a ella la atrapan y por esto la envían 1 año a prisión. Después de 6 meses de estar detenida, ella es puesta en libertad debido a buen comportamiento, y casi que acabada de salir de la cárcel, ella pues vuelve a quedar embarazada de un hombre el cual ella apenas conocía. Casi que era, no voy a decir un revolcón de una noche, pero bueno, ella sabía de ese hombre lo que sé yo de astronomía. Ella vuelve a tener otra hija más, la cual, ¿qué creen que hizo? ¡Paf! La tiró también en adopción. Es como que ella no quería tener responsabilidad de muchacho encima. No, los botaba y por ahí para allá. Qué cosa, Dios mío. Es increíble, ¿verdad? A veces como en la vida hay tantas mujeres que dan lo que no tienen por ser madres, y aún así a veces muchas ni lo logran, y otras se convierten en unas conejas como esta vieja descarada, y lo que hacen es tirar a todos los niños a la calle o dejarlos a la merced del destino. ¡Qué horror! Ya para el año de 1952, ella se casa por segunda vez con un sueco llamado Axel Johansson. Y junto con el marido vino un regalito adicional. Y es que este señor tenía un hijo adolescente de 14 años, que era el fruto de un matrimonio previo muy turbulento que Axel tuvo. Y entonces pues bueno, ahí llega el marido de Dorotea, pero ya tú sabes, con el hijo a la espalda, así que ya Dorotea se convertía oficialmente en una madrastra. En los años posteriores, esta mujer se dedicaría a cualquier tipo de negocios. Todo lo que a ella le diera dinero, pues en eso ella se metía. Y por supuesto que también estuvo buscando muchos problemas porque se le ocurrió la maravillosa idea de abrir un burdel, pero en 1960 a ella la vuelven a arrestar y la tiran de nuevo para la prisión por culpa de este mismo burdel, el cual obviamente las autoridades cierran. Lo que al parecer en aquel entonces es como que esto quizás no era un delito muy grave, porque hoy en día sí lo es. Ella lo que pagó de tiempo fueron 90 días, 3 tristes meses, en la cárcel del condado de Sacramento. Y eso que ella tenía varios cargos, porque no era solo por el hecho de ser la dueña de este prostíbulo, este burdel, sino que además ella era quien lo administraba, quien corría todo allí. Le cayeron varios cargos y aún así solo cumplió 90 días de prisión. Cuando ella sale de la prisión, la vuelven a meter presa por un cargo que yo ni conocía que existía. Según la bibliografía que consulté, esta vez estuvo 90 días nuevamente en prisión por un cargo que se le había puesto por vagancia. ¿Alguien me puede explicar? Yo les juro que yo ni sabía que eso existía. Por cargo de vagancia, por un cargo de vagancia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, yo sé lo que es vagancia. Ay, ¿será que era vagabunda? Puede ser a lo mejor que estaba vagabunda. Y cuando sale, ella no intentó ni siquiera por un tiempo, tú sabes, andar como que en buenos pasos. No, mamá. Desde que ella salió, vuelve a meterse en malos pasos, a andar de criminal, de malandra, que sí, lamentablemente con el tiempo se fue poniendo cada vez más grave la situación, porque es como que el alma de Dorotea se le iba oscureciendo cada vez más. Llega un momento en el que ella encuentra trabajo como auxiliar de enfermería, que me imagino quizás en aquella época era una posición para la cual las personas a lo mejor no necesitaban tener estudios, porque hoy en día tú sí necesitas ir a la escuela
para poder ser un asistente de enfermería. Y la ponen al cuidado de personas con discapacidades o también de edad avanzada en casas particulares. Y ahí pues la contratan a ella para ser parte del equipo que atendía a todos estos enfermitos. Poco tiempo de ella estar en este trabajo, ella ya como que empieza a gestionar pensiones. O sea, es como que empieza a tener control de las pensiones de algunos de los pacientes que ahí vivían. Para el año de 1966, Dorotea decide divorciarse de Johansson, el que era, recuerdan, su marido, y se casa con un hombre que era 19 años menor que ella, de nombre Roberto Puente. El matrimonio se llevó a cabo en la Ciudad de México, donde ella estuvo viviendo 2 años, que fue de hecho el tiempo que duró esta unión legal. De todas formas, aunque Dorotea se separa de Roberto, ella es como que legalmente mantuvo el apellido Puente, nunca se lo volvió a cambiar. Y cuando ella regresa a los Estados Unidos de América, comienza a administrar una gran mansión. Era una casa enorme de 3 perros pisos. Tenía, si mal no recuerdo, creo que como 16 habitaciones. Este quedaba situado en el 2100 de la calle F en Sacramento, California. Para 1976 ella vuelve a casarse, en esta ocasión con un hombre llamado Pedro Montalvo, pero este tipo era un tremendo alcohólico, era súper violento, y esto causó pues como que la unión no durara tanto tiempo, solo fue como algo pasajero, cuestión de unos meses. Ya una vez que ellos se separan, entonces Dorotea comienza a visitar muchos bares locales en búsqueda de hombres, pero no precisamente para lo que quizás ustedes se puedan imaginar. No era para copular, no era para romancear. Ella solo se fijaba en señores mayores que recibían beneficios del gobierno, y yo no sé si es que ella los emborrachaba o qué coño es lo que ella hacía, pero lo que sí es una realidad es que ella comenzó a falsificar las firmas de estos hombres para robarles su dinero. Ella fue descubierta y cuando la capturan la acusan de 34 cargos por fraude de tesorería. Cuando ella la pasan a libertad condicional, lo primerito que Dorotea hizo fue regresar de nuevo a cometer estos mismos fraudes. Ella la verdad que no aprendía. Entre más golpes cogía, más ella seguía chocando contra la pared. Y ya para el año de 1981, ella sigue expandiendo su imperio y renta un apartamento muy cerca, de hecho, de esta mansión que ya ella estaba controlando. Era bien cerca un lugar del otro, con la diferencia de que este sí era pues como que un local más pequeño, estaba ubicado en un segundo piso. Y de los crímenes que ella cometió, que les voy a narrar a continuación, algunos de ellos de hecho se dieron lugar en este departamento. Bueno, ustedes se preguntarán por qué Dorotea había rentado una casa tan grande, de 3 pisos con 16 dormitorios. Bueno, y es porque ella sí había hecho como que este negocio para ponerse a cuidar de personas mayores, de personas discapacitadas. O sea, este mismo trabajo que ella había tenido, ella pues lo mantuvo, pero por su cuenta. Ella era la que lo manejaba y la que lo hacía todo. Y por eso es que ella renta este gran local para tener ahí a todos los viejitos. Algunos de ellos tenían discapacidades, pero sin embargo estaban bien mentalmente. Y otros pues sí estaban un poquitico ya más seniles por la edad, porque estaban bien mayorcitos. Había diferentes tipos de pacientes. De hecho, se conoce que incluso ella no los trataba a todos por igual. Es como que ella no era bruta. Ella parece que a los que estaban más enfermitos era a los que más maltrataba y cosas horribles les hacía, pero sin embargo
a los que estaban como que más conscientes de todo lo que estaba pasando, a esos los llevaba más suave, los trataba mejor, al punto que la reputación de ella en esta casa de huéspedes era muy diversa, y era por eso mismo, porque para unos ella era un pan de Dios y para otro era una fucking bruja. Aún así, muchos de estos inquilinos que vivían en esta mansión se quejaban de que Dorotea era extremadamente tacaña. Encima de eso, ellos aseguraban de que ella se negaba a darles su dinero, su correo postal. Por otra parte, había un número de huéspedes que sin embargo la tenían, como ya les había mencionado, en un pedestal. Ellos súper agradecidísimos por la comida casera que ella cocinaba, que siempre tenía gestos muy bonitos con ellos, que tenía muchos actos de bondad. Pero ¿por qué Dorotea comienza a asesinar? ¿Por qué ella de momento se vuelve este ser despiadado, desalmado y comienza a llevarle la vida a todos estos pobres viejuchos? Y la respuesta es muy sencilla. Todo era por dinero, por cuestiones financieras. En abril del año de 1982, una señora de 61 años de edad, que de hecho era amiga de Dorotea, se va a vivir para el piso de encima de Dorotea. Esta mujer fallece debido a una supuesta sobredosis de codeína y Tylenol. Cuando la policía se fue a investigar, en su declaración Dorotea le aseguró a la policía de que esta señora estaba muy deprimida, ya que su marido se encontraba sufriendo de una enfermedad terminal. Y las autoridades le creyeron a Dorotea, así que decidieron cerrar el caso como que había sido un suicidio. Pero solo tuvieron que pasar un poco de semanas para que la policía tuviera que regresar a este hogar, ya que en esta ocasión un anciano de 74 años de edad llamado Malcolm Mackenzie acusó a Dorotea de estarlo drogando, a la vez que también le robaba su dinero y otras posesiones. Ella termina siendo declarada culpable de 3 cargos de robo el 18 de agosto de 1982 y fue condenada a 5 años de cárcel. Mientras Dorotea cumplía la condena, ella comienza a cartearse con un jubilado de 77 años que vivía en la ciudad de Oregon, que se llamaba Everson Gilmouth. Y así nace esta amistad por correspondencia. Y en 1985, cuando a Dorotea le dan la libertad, porque a pesar de que ella la habían condenado a 5 años, solo hizo 3 de prisión. Entonces ella sale libre en el 85. El viejito se encontraba fuera de la prisión esperando por su amiga. Obviamente, de amigos, ellos pasaron a, digamos, como que ya tener una relación. Él estaba pues como que tratando de darle muchos gustos a Dorotea. Incluso el día que él la fue a recoger, la estaba esperando con un regalo, un carro que era bastante moderno, casi que del año, porque era un Ford del 80, así que no era un carro todavía considerado viejo. Todo iba viento en popa, comienzan los planes de boda. Ellos abren una cuenta bancaria que compartían entre ambos, y de esta misma cuenta es de donde salían los pagos para este segundo apartamento que ella tenía rentado, en el cual de momento ella es como que decide que necesita instalar en este mismo local unos paneles de madera, y para eso contrata a Ismael Flores, al cual le pagó un total de $800, y ella le ofrece este auto que el viejito le había regalado a ella. Ella le dijo de que este auto era de un novio que ella tenía en la ciudad de Los Ángeles, pero que ya él no lo necesitaba. Entonces el hombre tomó el carro, se lo quedó, y de hecho él siguió trabajando para ella. Entonces Dorotea le pide al joven de que le construya un cuadro
de 6 por 3 por 2 pies, diciéndole que ella lo quería como para almacenar libros y algunas otras reliquias. Luego ella también le pide al hombre que transporte una caja llena que estaba de hecho cerrada bajo llave y la llevara a un depósito de almacenamiento. El joven le dice que sí, que no hay ningún tipo de problema, pues Dorotea se le une, le dice que lo va a acompañar, pero cuando estaban en el camino, llega una parte en la que ella le pide a Flores que detenga el auto, y cuando el joven para el carro, entonces Dorotea sale y toma este cajón y lo tira para un río en una zona muy sucia que era casi un vertedero. Ella le dijo a él que no se preocupara, que eso era basura, que nada importante, como para que el chiquito ni siquiera hiciera demasiadas preguntas. Y el 1 de enero del año de 1986 está este pescador, ¿verdad? Tranquilito en el río, en paz y tranquilidad, sin que nadie le cague el palo. Y de momento el señor, no muy lejos de donde él estaba, divisa un cajón. Él se dio cuenta que era un objeto que no tenía por qué estar ahí, no hacía ningún sentido, pero en vez de ir a chismosear, lo que cualquier cubano hubiera hecho, él lo que hace es que decide llamar a las autoridades para que se presenten y puedan ver qué es lo que hay dentro de la caja. Cuando la policía llega, pues ellos llaman entonces a los investigadores que se encargan de ese tipo de trabajo, y estos logran abrir el cajón y en su interior se encontraba el cuerpo en casi que total descomposición de lo que pudieron identificar como un macho, un varón muy anciano, pero fuera de eso de momento no pudieron identificar más nada, ni quién era, ni de dónde venía. Pero en todo este tiempo, Dorotea nunca dejó de cobrar la pensión de Gilmouth. Incluso ella tuvo los sendos huevos de escribir cartas a la familia del hombre, haciéndose pasar por él, y les explicaba que la razón por la que él había estado como que un poco perdido es porque había estado muy enfermo, pero que todo estaba bien, que él estaba viviendo la dulce vida. Señores, y la realidad es que el pobre tipo estaba podrido dentro de la caja. La Dorotea lo mató. Lo triste de todo esto es que el cuerpo del pobre Gilmouth estuvo un periodo de 3 años en el que nunca pudieron identificarlo, señores. Imagínense ustedes qué horror. Y por supuesto, como hasta el momento nada apuntaba a la doña, pues ella seguía manteniendo su perro negocio de alojamiento y comida. Ella contaba con más de 40 inquilinos. Ella tenía un negocio próspero. Y así pues ella seguía recibiendo señores y señoras de edad bastante avanzada. Gente que, como ustedes se podrán imaginar, casi que lo que le quedaba era una sola afeitada. Incluso la veían como una salvadora, porque los mismos trabajadores sociales de la zona que atendían muchos de estos casos, ellos tenían las mejores referencias y el mejor criterio de Dorotea, porque ellos es como que estaban muy agradecidos con ella, porque según ellos contaban, ella era la única que se atrevía a tomar casos difíciles. Para ella asegurarse de que el dinero no le faltara, ella recogía el correo de todos los inquilinos que ella tenía, y antes de que el dinero llegara a las manos de ellos, ella les abría los sobres y entonces de ahí sacaba gran parte del dinero que según ella utilizaba para cubrir gastos, y lo que dejaba de ahí era lo que finalmente le entregaba a ellos. Y es increíble cómo durante todo este periodo los agentes de libertad condicional que estaban supuestos a tener que atender de cerca a Dorotea, ellos iban a visitarla, y a pesar de que ella había recibido la orden de que ella no podía encargarse de personas mayores,
y tenía que estar lejos de ellos. Esta gente fueron mínimo como unas 15 veces a la residencia y aún así milagrosamente nunca hicieron ni la más mínima observación. Es como que vaya, como que a ellos prácticamente todo les estaba valiendo madre. Pero los días de gloria de Dorotea ya estaban contados. Y es que los vecinos es como que comienzan ya a sospechar de que algo raro sucedía en ese lugar, ya que un alcohólico sin hogar que era conocido como el jefe, Dorotea es como que decide adoptarlo, por llamarlo de alguna manera, pero realmente no fue como que una adopción real, con el objetivo de que este hombre, pues bueno, pues como que trabajara para ella, ¿verdad? Para hacerle trabajos personales. Y bueno, pues ustedes se podrán imaginar cuál era el tipo de trabajo personal que el jefe hacía para Dorotea. Y así estuvo este hombre haciendo muchos trabajitos sucios, más que nada como que construyéndole pequeños espacios como para que ella pudiera, digamos, como que hacer sus fechorías. Señores, pero hasta el jefe, después de un tiempo, también desapareció, se fumó. Ay, pobre jefe. El 11 de noviembre de 1988, a la policía les llega un caso de una desaparición que de hecho el señor, porque era un hombre, el cual se llamaba Álvaro Montoya, él pues era un inquilino. Este pobre señor era un esquizofrénico con discapacidades del desarrollo, y fue la trabajadora social que atendía su caso la que llegó hasta la policía para hacer la denuncia de que él había desaparecido. Ya con la denuncia recibida, pues entonces las autoridades se dirigen a la casa de Dorotea, pero lo primero que a ellos les llama la atención es que había en una parte de la vivienda una tierra que lucía como que se había removido recientemente. Ellos le preguntan a Dorotea que por qué esa tierra estaba removida y le dicen como, mija, ¿qué hay ahí? Y ella, nada. ¿Qué hay ahí? Nada. ¿Qué hay ahí? Nada. Bueno, después de una discusión, ellos a huevo levantan toda aquella tierra y lo primero que descubren es el cuerpo sin vida de uno de los tantos inquilinos que vivía bajo el techo de Dorotea. Junto con este cuerpo se encontraban otros 7 cuerpos más. Y las autoridades aquí sí ya es como que inmediatamente dicen, mija, monta que vas para el hueco. Y así se llevan de nuevo una vez más presa a Dorotea. Si llevamos una especie de conteo, ahí en ese hueco había un total de 8 personas. Encima de eso está el caso de Gilmouth, que fue al que ella tiró al río después que lo mató. Tenemos también a su socia y amiga, la que se mudó encima de ella. Y probablemente hasta este autollamado jefe también haya sido otra víctima de ella, lo que nunca hubo como que pruebas para demostrarlo. Es que de hecho, ni con las víctimas que sí eran de ella, sí o sí, había evidencia suficiente. Al punto de que a pesar de que esta mujer le quitó la vida a unas cuantas personas, nunca se pudieron probar todos estos hechos. Y cuando a ella le hacen el juicio, debido a la carencia de pruebas y de evidencias, ella solo pudo ser declarada culpable de 3 de estos asesinatos. Aún así, de todas maneras, le dieron una perra cadena perpetua. Y de hecho en este juicio, pues se llegaron a conocer a fondo muchas cosas de las cuales nadie tenía ni la más mínima idea. Como por ejemplo, más de 130 personas se presentaron como testigos a declarar en contra de Dorotea. Mucha gente la acusó de que ella utilizaba pastillas muy fuertes para tener atontados, para tener pues como que casi que dormidos todo el tiempo a la mayoría de sus inquilinos. Algunos de estos los llegó a asfixiar, porque de todas formas, los matara o no, ella igual sí era bien mala con la mayoría de todos esos viejitos que ella
tenía bajo su cuidado. Ya una vez condenada, pues entonces Dorotea es trasladada a la cárcel, pero no tenía derecho a solicitar una libertad condicional. A ella le envían a cumplir la condena en la Penitenciaría Central de Mujeres de California, y durante el resto de su vida ella mantuvo que era inocente. Ella siempre insistió de que todos los inquilinos que habían fallecido era debido a causas naturales, que ella nunca tuvo nada que ver con ninguno de esos casos. Y así estuvo Dorotea en prisión hasta que finalmente, a sus 82 años de edad, ella muere por causas naturales. Era el 27 de marzo de 2011, y así ya el mundo finalmente descansaba de este ser tan maligno. Voy a salir un momento de cámara para hacer lo que siempre les explico: cejas, pestañas postizas, outfit, pelo y todo, y regreso para despedir el caso. Aún así, es triste cómo personas como Dorotea, que solo vienen a este mundo a cagar el palo, logran tener a veces hasta más notoriedad que la mayoría de nosotros, los pobres mundanos. Esta mujer, toda su historia fue contada en televisión abierta, en Discovery Channel, Biography Channel y History Television. Encima de eso, gracias a una comunicación por correspondencia que ella mantenía con un periodista, que comenzó en el año de 1998, pues para el 2004 publican un libro que le ponen como título Cocinar con un asesino en serie, con unas recetas que ella le enviaba a este señor desde la prisión. También apareció en la serie Las verdaderas mujeres asesinas, en la segunda temporada, que fue transmitida en el 2008, en un capítulo que se llamó Depredadoras. Y por supuesto, su vivienda todavía hoy en día recibe muchísimas visitas, no solo de americanos, sino también de personas de todo el mundo que conocen este caso. Y duele porque el tiempo pasa y ahí sigue ella con full notoriedad, y entonces nosotros nos morimos mañana y al tercer día ni se acuerdan que existimos. Pero bueno, así es la vida. Ojo, que no estoy queriendo decir que ahora se pongan ustedes a asesinar para pasar a la posteridad, para pasar a la historia. No, pero bueno, entienden seguro mi punto. Gracias por haber venido. Yo soy Anika Leclerc y pues les agradezco mucho su compañía. Los invito a que se suscriban, activen la campana de notificaciones para que nunca pierdan un video nuevo. Comenten, que siempre les voy a contestar. Compartan con todos y también regálame un bonito like si este video fue de tu agrado. Gracias y nos vemos en un próximo caso. Adiós.